sean sensibles a aquel propósito por el cual tú enviaste la palabra. Aquí estamos, Dios, delante de ti, con un corazón sencillo y sensible, pidiéndote que hables a nuestro ser. Oramos por el mérito de tu nombre maravilloso, Achen Yehoshua Hamashiach, Cordero de Dios. Amén y amén. Vamos a la escritura. Vamos a la escritura, al libro de Génesis, exactamente el capítulo 32. Y voy a comenzar aquí desde el verso 3. Voy a ir compartiendo el texto y vamos a ir dejando que el texto ministre nuestro corazón. Han transcurrido 21 años de una terrible situación en la vida de dos hermanos, Jacob y Esab. Cuando se despiden, uno de ellos ha prometido matar al otro, y el mismo es un guerrero, experto en la caza. Y ahora, después de 21 años, escuchemos lo que voy a expresar aquí. Por disposición del Creador, es necesario resolver ese conflicto personal. La enseñanza de la Escritura, el mandamiento de la Escritura, implica que nosotros que tenemos al Ruach HaKodesh, no dejemos conflictos sin resolver. Y los conflictos son inevitables cuando personas como ustedes y como yo tratamos en la vida. Es imposible que no haya conflictos entre seres que tenemos una debilidad respecto de la eternidad. Y una de las cosas que más nos bendice la Escritura es ver la manera como Dios se involucra en nuestras situaciones y en nuestras circunstancias. En el caso de los hombres de la Escritura, Dios se involucraba de tal forma que hasta su nombre significaba la manera como él obraba o trataba con ellos. Y en el caso de Jacob, hemos aprendido que es aquel en quien Achén dejó huella. Y claro, si Achén deja huella en nosotros, es muy importante dejarlo intervenir. Y aquí tenemos a Jacob con un problema del cual él era en parte responsable. Muchas veces somos responsables de las cosas que ocurren en nuestras relaciones interpersonales. Y aquí podemos aprender una hermosa figura, un hermoso patrón, más que una figura, un patrón de cómo nosotros debemos actuar. Aquí la Escritura dice que él envió mensajeros delante de su hermano Esab a la tierra de Seir, al campo de Edom. Recordemos que Jacob está regresando de Aram, viene de norte a sur y está enviando una buena cantidad de mensajeros al campo de Edom donde estaba Esab. Y les ordenó diciendo: así diréis a mi señor Esab, así dice tu siervo Jacob,
He habitado como forastero con Labán, deteniéndome hasta ahora, y tengo bueyes, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a declararlo a mi Señor para hallar gracia ante tus ojos. Qué hermosa manera de tratar de resolver un conflicto. Se llama humildad. En primer lugar, este hombre que gozaba de la bendición de Elohim, que gozaba de promesas, se refiere a Esab de dos maneras. Le dice, así dice tu siervo. El Evangelio dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pensemos solamente en un asunto, hermanos. Es precisamente por nuestro aire de superioridad que generamos conflictos. Es por no considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Es por creer que nuestra palabra es final, que tenemos la razón, que nos sabemos todas las cosas, que ya comenzamos a generar un conflicto. Pero este hombre, después de 21 años y después de un trato muy especial del Señor, está regresando y se está refiriendo a su hermano, al guerrero, en términos de tu siervo. Y acá en el verso que sigue, en el verso 5, dice, y envío a declararlo a mi Señor. Soy tu siervo, eres mi Señor, y yo requiero hallar gracia ante tus ojos. De ser posible, pediría a todos cerrar los micrófonos. Gracias. De ser posible, solicito el favor a todos de cerrar los micrófonos. Muchas gracias. Número 1, siervo. Número 2, eres mi Señor. Y número 3, deseo hallar gracia ante tus ojos. 21 años más tarde. Y le dice, los mensajeros de Jacob volvieron diciendo, fuimos a tu hermano Esab, y también él viene a tu encuentro con 400 hombres con él. Imagínense, imagínense la respuesta que viene en camino. Le van y le dicen, tu siervo Jacob te dice a ti, el Señor, que quiere hallar gracia delante de ti. Y a cambio él viene con 400 hombres. Y claro, el texto dice, se angustió Jacob y tuvo gran temor. Claro, imagínense este momento tan difícil. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido una situación cara a cara con un hombre enojado. Y además ese hombre ha dicho que le va a matar. Debe ser algo muy difícil. Y lo primero que dice aquí la escritura es que él se angustió y tuvo gran temor. Ustedes saben cuántas veces la escritura nos dice, no temáis, no temáis, no temas, no temas. Yo estoy contigo, porque el Señor sabe que el temor es una de las consecuencias de nuestro pecado. La palabra en Génesis dice, tuve miedo y me escondí. Y por eso, una de las cosas que antes teníamos al disfrutar de comunión con el Señor, me refiero a Adán en el jardín del Edén, en cabeza de él era confianza y seguridad, pero la confianza y seguridad, producto de la caída, se convierte en temor. Lo que teníamos como algo que nos pertenecía, ahora es una necesidad y estamos llenos de temores. Y de alguna manera, el temor es una emoción que en muchas veces proviene de Dios. Proviene de Dios porque si no tuviéramos temor, pues seríamos imprudentes.
pero hay temores que son objetivos. Por ejemplo, si estás, si estás en un camping y es oscuro y ves un oso, es objetivo tener temor. O si estás en una ciudad, en un área solitaria y viene alguien en la sombra de la noche, es objetivo tener temor. Y Dios colocó el temor en nosotros para que eso nos permita ser proactivos y tomar medidas. Este temor de Jacob era objetivo. El que le atemorizó, el que le amenazó de muerte, ahora viene con 400 hombres. Y quisiera compartir algunas cosas hermosas que podemos tomar como un patrón, como un template que funciona. Lo que a mí me maravilla de la escritura es ver cómo Dios usa estos testimonios y deja un legado de patrones de comportamiento para actuar, porque ese es el propósito de la Torá a través de los testimonios. Y hay tres acciones aquí muy interesantes que quisiera que revisáramos esta tarde. Tres maneras como Jacob enfrentó esta situación y son tres maneras que tienen un gran valor. En primer lugar, dice aquí que él tuvo temor. Nosotros, al escuchar el texto de la escritura y de pronto no estar conectados con el contexto, podríamos pensar que Jacob venía en solitario a encontrarse con Esaú. Vamos a decir que venía con 15 personas. Él, Lea, Raquel y 11 hijos que hasta ese momento habían nacido, sin contar las dos siervas que obviamente no dejan de hacer parte del grupo, pero no son su familia. Pero ustedes piensan que ese era todo el grupo que venía haciendo este viaje. Y vamos a ver que no. Era un grupo bastante grande. Ya lo vamos a ver por qué. Pero él aquí toma una acción. Y toma una acción, vamos a llamarla estratégica. Vamos a decir que él toma una acción inteligente, proactiva. Dice, tiene gran temor y tiene un grupo familiar y entonces dice, lo primero que hace es dividir y aquí aparece una frase que nos ayuda a entender que era una numerosa cantidad de personas bajo la influencia de Jacob, porque aquí está diciendo, dividió en dos campamentos el pueblo que tenía consigo. Y ahora van a ver la magnitud del pueblo que venía con Jacob. Porque si le da para tener dos campamentos y ahora como parte de su oración va a decir que hace 21 años pasó el río Jordán solo con su cayado, pero ahora regresa y tiene tanta gente como para dividir el pueblo en dos campamentos y lo hace de manera estratégica. Y dice, si Esá viene contra un campamento y lo ataca, entonces el otro logrará escapar. Y luego él hace una oración. Primero, él actúa estratégicamente, divide el campamento, divide el campamento. Y luego actúa espiritualmente. Dice, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Achén, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Aquí él está orando. Está incluyendo como parte de su plan de acción el orar, pero está orando algo muy hermoso. Está diciendo, oh Dios de mi padre Isaac, oh Dios de mi padre Abraham, oh Achén, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Él está orando con base en la dirección,
en la instrucción, en lo que escuchó de parte de Dios mismo cuando él le dijo, estando en casa de Labán, que regresara. O sea, él no viene por este camino de su propia iniciativa. Y si bien está orando, lo cual es muy importante en nuestra vida, él está orando con base en dos asuntos importantes que hacen parte de este patrón y que recomiendo para mi corazón y para el de todos nosotros. Él está orando con base en la dirección que Dios le dio. Y es muy importante. Es muy importante que nosotros dejemos que Dios guíe nuestra vida. Y cuando tengamos alguna dificultad, oremos con base en la dirección que Dios nos dio. Es evidente que aquí hay un problema muy grande, pero él está siendo guiado por Dios en dos oportunidades. La primera oportunidad, 21 años atrás, Dios a través de Isaac le dijo, vete a la tierra de Labán. O sea, Dios le dijo a través de su autoridad, vamos a decir, delegada en ese tiempo, su padre, vete a la casa de Labán. Y luego de 21 años, Dios le dice, regresa. Es muy importante cuando nosotros tenemos conflictos y problemas. En primer lugar, estar seguros que estamos moviéndonos de acuerdo a la dirección de Dios. Porque muchos de nuestros problemas es porque hacemos cosas que Dios nunca nos ordenó. Y él está diciendo aquí, en segundo lugar, oh Achén, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y tu parentela, y ahí está la promesa, y yo te haré bien. Hermanos, es muy importante cuando tenemos un conflicto, saber que tenemos la convicción de que Dios nos está dirigiendo y que Dios nos ha dado promesas. Entonces aquí está reconociendo, oh Señor, soy indigno de tus misericordias y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy convertido en dos campamentos. Y sigue orando y hace una oración muy especial. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esab. Cuando él dice, líbrame de la mano de mi hermano, y luego dice, de la mano de Esab, pareciera una redundancia, ¿verdad? Porque si dice, líbrame de la mano de mi hermano, y luego dice, de la mano de Esab, pues es el mismo. Pero saben, en la escritura no hay una sola palabra inspirada por Dios que no tenga un propósito. No puede ser que a Dios se le pasó repetir esta palabra. Y aquí vemos que evidentemente Esab es su enemigo. Pero él está haciendo una oración muy interesante porque está diciendo, líbrame de la mano de mi enemigo. Allí no nombra sino su mano. Usted sabe que hay muchas veces enemigos que son astutos y te dan la mano. Esa palabra es una palabra de frecuencia. No, yo estaba en un problema y fulanito me dio la mano. Y no quiere decir que lo saludó, es que le dio la mano. Pero a veces los enemigos usan la mano de manera astuta. Y él lo que le está diciendo es, déjame leer qué astucia hay en la mano de mi enemigo. ¿Sabe que Israel a veces como nación, cuando le da la mano a sus enemigos, y lo ha hecho muchísimas veces, sus enemigos creen que es un signo de debilidad de Israel? Porque a veces damos la mano como un gesto de buena voluntad, pero tenemos algo como guardadito ahí entre la manga. Entonces, como sabía lo astuto que era, le dice, líbrame de su astucia, que yo la pueda discernir. Pero luego dice, de la mano de mi hermano. O sea, es mi hermano, pero es mi enemigo y me puede hacer daño. Y entonces dice otra vez, pues yo le temo. ¿Qué oración más honesta? ¿Qué oración más genuina, más auténtica? Hermanos, nosotros debemos hacer oraciones auténticas. Aquí este hombre está haciendo una oración muy sencilla
muy profunda, muy auténtica, y luego le dice, yo le temo. No sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. Aquí en el verso que sigue dice, el verso 12 dice, pero tú mismo dijiste, de cierto te haré bien y pondré tu descendencia como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Qué hermoso, estoy aquí 21 años más tarde. Y hoy, 21 años más tarde, aun cuando estoy en un problema, yo recuerdo lo que tú mismo me dijiste. Y eso es muy bello. Vamos a ver qué le dijo el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo en Génesis 28, 13 al 15, he aquí, esto fue la experiencia de la escalera cuando él durmió y puso una piedra, una roca por almohada, por cabecera mejor, porque una almohada de piedra pues debe ser bien difícil, ¿no? Una cabecera de piedra y tuvo ese sueño maravilloso y allí Dios le dice, él estaba en pie sobre ella y le dijo, yo soy Achén tu Dios, el Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia, y su descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte, al Negev, y en ti y en tu descendencia serán benditas cualquiera de las familias de la tierra. Y aquí está la promesa. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Hermanos, siempre vivamos de las promesas del Señor. En medio de los conflictos, siempre estemos seguros que por hacer la voluntad de Dios y por tener una promesa de Dios, nos sostenemos. Y él 21 años más tarde está diciendo, he aquí, tú me dijiste que ibas a estar conmigo. Tú me dijiste que me guardarías donde quiera que yo fuera. Tú me dijiste que volverías a traerme a esta tierra. Qué hermoso. Él 21 años más tarde está seguro de que va en la dirección correcta de Dios. Él no fue en zigzag. Él salió de Betel, fue a Aram, estuvo allí 21 años y ahora está regresando las dos veces relativamente, excepto por los accidentes del camino. Él fue en línea recta al norte y en línea recta de regreso al sur, seguro de que Dios le dijo, volveré a traerte a esta tierra. Y lo más hermoso, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Qué precioso. Posteriormente, 21 años más tarde, en Génesis 31:3 le dice, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y otra vez, y yo estaré contigo. Vuélvete, vuélvete. Entonces tú mismo me dijiste, de cierto te haré bien y pondré tu descendencia como la arena. Vivamos por las promesas. Pernoctó allí aquella noche y de lo que le vino a mano, tomó un presente para su hermano Esau. A ver, aquí podemos mirar la magnitud del tamaño de los dos campamentos de Jacob. Miren, de lo que le vino a mano. A ver, si yo puedo coger lo que me vino a mano, cojo este bolígrafo. Es muy poquito, ¿verdad? Pero aquí dice, de lo que le vino a mano, tomó un presente para su hermano. Miren lo que le vino a mano. 200 cabras y 20 machos cabríos, o sea, 20 reproductores para esas 200 cabras. Ahí hay una proporción de un redil, de un ganado. Este es la primer manada, 200
cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Segundo, segundo, segunda manada, 30 camellas que amamantaban con sus crías. Me imagino que por el tamaño de los camellos sería una cría, ¿sí? Por ese tamaño, 40 novillas y 10 novillos, 20 asnas y 10 pollinos. Hermanos, de lo que tuvo a la mano, esa noche tomó cinco, se llaman cinco manadas de animales diferentes. Ahora, piensa en cómo ser administrador de esa cantidad tan grande de animales. ¿Cuántos mayorales tienes? ¿Cuántos caporales tienes? ¿Cuántos servidores tienen? Y dice, y lo entregó en mano de sus siervos cada manada por separado, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y dejad espacio entre manada y manada, y le ordenó al primero. Aquí hay una acción impresionantemente inteligente de Jacob. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo podríamos llamarla? Vamos a ver qué dice el texto. Dice, la entregó en mano de sus siervos, cada manada por separado, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, dejad espacio entre manada y manada. Imagínense en el tamaño de la caravana. 5 manadas de esos tamaños. Y dejad espacio entre manada y manada. Y le ordenó al primero diciendo, cuando mi hermano Esab te encuentre y te pregunte diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para qué es todo lo que llevas delante de ti? 3 preguntas impresionantes, que si no las tenemos claras cuando estamos en un conflicto, el conflicto puede tener el potencial de acabarnos. Son preguntas existenciales maravillosas. Lo primero que le dice es, ¿de quién eres? Ustedes piensan que Jacob sabía de quién era. Al momento de los conflictos es muy importante saber de quién somos. Es muy importante. No importa el tamaño del conflicto, tú sabes de quién eres. Tú sabes a quién perteneces y a dónde vas. Ustedes piensan que Jacob iba sin destino. Ustedes piensan que Jacob iba sin propósito. O ustedes piensan que Jacob tenía un llamamiento. Tenía un llamado. Te convertiré en una congregación de gentiles, en una multitud de congregación de gentiles. Qué preguntas tan hermosas cuando tenemos conflictos de quién soy, a quién me debo. Y entonces le dicen, este es un presente de tu siervo, enviado para mi señor, otra vez, para Esaú. Y por cierto, él también viene tras nosotros. Y ordenó también al segundo, a la segunda manada, a sus caporales, al tercero y también a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, la misma cosa le diréis a Esaú cuando lo encontréis. Y les dirás además, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. ¿Cómo llamaríamos a esta estrategia? ¿Qué piensan ustedes aquí? ¿Qué estaba haciendo él al tomar esta acción? ¿Protegiendo la familia? No, la familia ya, aquí está haciendo otra. Pasándole la mano al enemigo. ¿Cómo, cómo? Pasándole la mano al enemigo. Pasándole la mano al enemigo. Para Sí, haciéndole que apaciguara Este iba a ser el resultado final y ahora vamos a ver esa palabra porque es preciosa. ¿Ustedes no piensan que era una estrategia diplomática muy inteligente? Era una estrategia. ¿Saben? Lo primero que él usó aquí fue diplomacia. Y sabía, también tenía intrínseco un principio psicológico muy profundo, porque este hombre tenía enojo, lo había guardado en conserva por 21 años y ahora es el momento del encuentro. Y
tengamos en cuenta que Jacob está orando y Dios lo está dirigiendo. Y lo primero que hace es, dice que tomó de lo que tuvo a la mano semejantes 5 manadas tan grandes, separadas por las distancias. A ver, visualicemos el tamaño de esa caravana. Él conocía que Jacob conocía perfectamente a Esab y sabía que Esab se movía por lo que veía. Sabía que Jacob era un hombre que dijo un día atrás, dame este guiso porque de todas maneras me voy a morir. Él sabía perfectamente que Esab vivía para lo que veía. Él vivía por vista, él no entendía en la vida por fidelidad, por educación del Señor. Y comenzó a enviar estas 5 manadas separadas por la distancia y por el tiempo. Y entonces lo que ya está notando aquí Felipe, y además les dirás, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Y saben, dice aquí, pues pensaba apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. ¿Saben una cosa hermosa? Esta palabra apaciguaré que tengo aquí en rojo, en negrilla y en recuadro. La palabra hebrea tiene la misma raíz de capar. ¿Saben qué es capar? De allí sale la palabra Kippur, que aprendimos el día de Yom HaKippurim. En otras palabras, está usando una táctica muy diplomática, muy apaciguadora, pero en la mente de un hebreo, él está enviando una ofrenda para quitar la capa de separación entre él y su hermano. Está enviando un kippur, está enviando una ofrenda. Y dice, él pensaba, este hombre funcionaba espiritualmente. Él pensaba, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Miren lo que es la mente humana. Luego veré su rostro, puntos suspensivos. Quizá levante mi rostro. Era una figura muy hermosa que se usa en alguna paracha que ya aprendimos cuando Moche levanta el rostro de los hombres que van a servir en el santuario. Quizá él levante mi rostro. Ante él mi rostro está caído. Ante él yo estoy humillado. Pero quizá con esto que estoy haciendo, él levante mi rostro. Pasó pues el presente delante de él, perdón, y aquella noche pernoctó en el campamento y aquella noche se levantó tomando a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, aquí se está protegiendo la familia, y a sus 11 hijos, atravesó el vado de Yaboc, los tomó pues, los hizo pasar el arroyo, luego hizo pasar todo lo que tenía, y Jacob se quedó solo. Y Jacob se quedó solo. Primera estrategia, poco, como dice aquí, pasarle la mano, ¿sí? Como si fuera algo muy humano, muy estratégico, muy lisonjero, muy de diplomacia. Usó esto. Después organizó su familia y hizo todo lo que pudo de manera responsable para proteger a su familia. Y este punto es muy importante. Dice aquí, se levantó, tomó a sus 2 mujeres, Lea, Raquel, sus 2 siervas, sus 11 hijos, todavía no había nacido Benjamín, y los tomó, los hizo pasar el arroyo, pasó todo lo que tenía. Cuidó su familia, los resguardó. Primero tomó una acción responsable. El Evangelio dice que si nosotros no cuidamos de nuestra familia, somos peores que un incrédulo y hemos negado la fidelidad. Y es muy importante
les voy a compartir algo interesante. En estos días, en un chat de amigos creyentes, en el que todos los días aparecen todo tipo de peticiones, había una petición muy especial por un hermano en ese chat. Y el hermano está en una condición de salud bastante delicada, bien delicada. Realmente está su salud muy comprometida. Y entonces, siempre que esto en los chats salen y gracias a todas las herramientas de la tecnología, aparecen todo tipo de expresiones que se llaman emoticons, ¿no? Emociones, caritas con lágrimas, manitos orando. Y luego más adelante comenzaron a hablar en el chat acerca de muchas cosas y comenzaron a hablar de la terapia tal y de la terapia tal. Y todos los días allí sale un update, un estado actualizado de la salud de este hermano que no es buena. Y en medio de todas esas conversaciones sobre la terapia tal y la terapia tal, uno de los hermanos muy sincero y muy fogoso dijo, yo prefiero confiar en la sangre del cordero. Muy bonito, muy espiritual. Pero yo me quedo pensando, ¿y qué de la responsabilidad de este hermano con su propia salud? ¿Cómo anda la mayordomía de su cuerpo? Porque es evidente que está en un estado de salud al que ha llegado por no ser mayordomo de su cuerpo, porque tiene eh, ciertos, ciertas evidencias físicas exteriores de que está sobrepeso, de que está demasiado pesado. Entonces, la pregunta es, ¿preferimos confiar en la sangre del cordero o preferimos alimentarnos saludablemente? ¿Preferimos confiar en la sangre del cordero primero o preferimos ver por qué el cordero nos está llevando a un estado? Tal vez sea una llamada de alerta para decirte, oye, tú necesitas cambiar tus hábitos alimenticios porque mientras tú no seas responsable por lo tuyo, está bien que me vas a orar, está bien que vas a orar, pero ¿no será que esperes que a través de tu oración yo intervenga milagrosamente tu salud cuando tú no la cuidas? Yo conocí a algún amigo común de la congregación que trabajaba en temas de salud, ya murió. Y él tenía una expresión muy simpática porque decía, se sientan y piden, él tenía una palabra muy fuerte, piden porquerías en el restaurante y luego toman una posición muy espiritual y dicen, Señor, por favor, bendice los alimentos. ¿Ustedes creen que cogiendo esa clase de comida podemos comprometer para que Dios la bendiga? Yo creo que antes debiéramos no tomar esa clase de comida. ¿Y qué es lo que quiero decir aquí? La oración es muy importante. Pero antes es importante también cumplir nuestras responsabilidades. ¿Saben por qué? Porque aquí en la historia que estamos narrando hay tres cosas que hizo Jacob. La primera, actuó con diplomacia. La segunda, actuó con responsabilidad a favor de su familia. Se aseguró que él, en lo que podía, estaba haciendo el mayor y el mejor esfuerzo para proteger a esas 15 personas. Y luego se quedó solo para orar. En ese orden, en ese orden. Y saben, la oración incluyó una guerra espiritual gigantesca. Porque obviamente Esab traía huestes espirituales de maldad, porque Esab no andaba en el camino de la santidad ni en el camino de la Torá. Y obviamente que el espíritu que le atormentaba era un espíritu asesino. Por eso había proferido ese voto. Y entonces la oración de Jacob incluyó pedir misericordia, la oración incluyó recordar las promesas, la oración incluyó recordar la dirección que Dios le había dado, pero algo se había gestado
entre él y su hermano y había un espíritu de odio gobernando el corazón de Saúl. Y entonces se quedó solo y aquí dice, el texto es un poco ambiguo y un varón estuvo luchando con él. Un varón estuvo luchando con él. Y este texto es precioso porque la escritura en Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. La escritura dice que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y dice que tenemos que resistir firmes en la emuná, en la fidelidad. Y dice que luchando con este varón, dice que hubo un término en la lucha que revela la respuesta y la participación del Mesías. No es fácil descubrirla. Necesitamos conocer un poco la escritura y sobre todo los términos maravillosos del hebreo, porque dice que la lucha fue hasta que llegó el alba. Y bueno, podríamos quedarnos con la lectura sencilla, es que esta oración fue a la medianoche, esta oración fue en la noche y fue tan fuerte la confrontación espiritual que lo cogió a Jacob el nuevo día. Y entonces dice que viendo que no podía con él, o sea, este ser espiritual que llegó allí no podía con él. ¿Por qué discernimos que es un ser espiritual y no del lado de Elohim? Porque dice, le atacó el encaje del muslo y se lo descoyuntó. La escritura dice que el ladrón viene para hurtar, viene para matar y viene para destruir. Si Jacob está orando y tiene esta clase de experiencia, la persona que llegó allí era un ángel de maldad, porque por lo que hizo. Y en el diálogo, la escritura dice, déjame que raya el alba. ¿Quién le está diciendo a quién? Déjame que raya el alba, déjame que llegó el alba, déjame que llegó Mashiach, porque Mashiach es el término en hebreo, no lo voy a usar aquí ahora, pero es la aurora. ¿Y quién llegó? Llegó la aurora. ¿Saben qué dice Apocalipsis 22:16? Voy a leerle aquí este texto porque es maravilloso. Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús, Yehoshua, he enviado a mi ángel, está en la profecía de Apocalipsis, para daros testimonio de estas cosas sobre las congregaciones. Miren cómo él se llama aquí. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Qué dice la última parte del texto? Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy el alba. Yo soy la aurora. Yo soy en hebreo el chahar, es la aurora. O sea, ¿quién llegó? Qué hermoso. Llegó Mashiach. Llegó la estrella resplandeciente de la mañana. Déjame porque raya el alba. Fue una lucha impresionante. Dice que viendo que no podía con este hermoso hombre, lo atacó, lo descoyuntó. Y bueno, allí hay una serie de expresiones muy interesantes que tienen que ver y se repiten más claras en el capítulo 35, cuando se le dice a Jacob que ya no se llamará más Jacob, sino Israel. Y aquí el texto también tiene cierta ambigüedad porque dice, has luchado con Elohim y los hombres y has vencido. Israel lo que quiere decir es el que reina por Achén, no el que vence a Dios. Ustedes piensan que nosotros podríamos luchar con Dios y vencer. A Jacob se le llama Israel porque gobierna por Elohim. En el libro de Oseas hay una profecía maravillosa, no me voy a detener allí ahora, donde muchísimos años más tarde Dios le recuerda a Jacob que en su capacidad y en su impotencia él le lloró a Dios.
y le está recordando que él para nacer tuvo que usar de la fuerza de Jacob pegándose del talón, perdón, de Esap. O sea, en el momento de su propio alumbramiento, Jacob tuvo que recurrir a la fuerza del vigoroso guerrero para poder salir. Y una de las cosas interesantes es que Jacob, a mí me parece la persona más normal más común de las personas sobre la tierra. Porque si ustedes miran la vida de Jacob, se dejó manipular de su madre, se dejó disfrazar de su madre, cayó en una trampa entre 4 mujeres. Bueno, le pasaron cosas tan humanas. ¿Qué más le pasó a Jacob? Tuvo un conflicto entre sus 12 hijos, tuvo un conflicto porque sus hijos traicionaron a su hijo amado. La vida de Jacob es la vida más parecida a la cotidianidad de todo ser, pero lo más precioso es la manera como Dios intervino en la vida de este hombre. Fue un hombre que tuvo que dejar que Dios moldeara su carácter a través de circunstancias muy tremendas, de todo tipo, pero Dios intervino. Dios luchó por él y Dios le cambió el nombre. La escritura dice en Romanos que no habían nacido Esap y Jacob, no habían hecho ni bien ni mal y Dios había determinado elegir a Jacob. ¿Qué quiere decir? Que fue por gracia, que fue por gracia. Jacob hubiera podido pensar, yo me fui de la tierra y para un israelita quedarse en la tierra es tan grande la bendición que para un israelita salir de Israel es descender y venir de regreso es subir por el valor que tiene para el pueblo de la escritura ese territorio. Y él hubiera podido pensar, yo no estoy en Israel. Sus miedos pudieran haber sido manipulados por su propia mente. Tampoco he estado 21 años en mi tierra, por lo tanto no he estado con mis padres, por lo tanto ni los he podido honrar. ¿Será que Dios en este momento de necesidad, yo he hecho méritos como para que Él venga y me libre? Humanamente a veces nos ocurre que pensamos, no, yo no creo que Dios me vaya a librar de esta. He hecho tantos y cometido tantos errores, ¿a cuántos nos ha pasado? Que yo no creo que Dios vaya en este momento a responder. Y saben, como en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo no tenía ni la más remota idea de lo que el padre iba a hacer, pero el padre lo estaba esperando. El padre salió a recibirlo, el padre le puso vestido nuevo, el padre le puso anillo nuevo, el padre le puso calzado nuevo, el padre hizo una fiesta. Pregunto, ¿lo merecía? La respuesta es no. Fue solo por la gracia. Y saben, aquí, como en todos los casos de las intervenciones del Señor para con nosotros, es solo por la gracia. Me quedan de esta hermosa enseñanza 3 cosas importantes que hizo Jacob. La primera, actuó muy humanamente, actuó estratégicamente, actuó diplomáticamente. La segunda, se aseguró de que toda su responsabilidad como padre, como esposo, había sido cumplida. Hizo todo lo posible para tener bajo cubierta a sus hijos, los dividió en 2 campamentos y también, lo más importante, oró incluyendo enfrentar una tremenda lucha espiritual. Ahora, yo quisiera que a la luz de esta sencilla reflexión, para que oráramos, pensáramos, Jacob tenía un conflicto. Jacob tenía un conflicto. La primera pregunta que yo me haría a mí mismo y te haría a ti o te animaría a ti para que te hicieras. ¿Cuál es tu mayor temor hoy? Hoy, 21 de diciembre.
terminando este año? ¿Cuál es tu mayor temor? Cada uno de nosotros piense, ¿tengo algo que me atemoriza? Jacob tenía temor. ¿Puedes identificar tu temor para volverlo factor de oración? ¿Estás pasando por alguna situación objetiva de dificultad? Miren cómo actuó Jacob. Él pudo identificar, le temo a mi hermano, le temo. Me amenazó de muerte. Y esa no era un miedo enfermizo, no era una ansiedad sin razón, porque a veces podemos tener miedos que no justificamos, pero aquí había un miedo objetivo. La pregunta para orar, para que ores, para que oremos, ¿tienes alguna amenaza objetiva que ahora mismo está presente y no sabes cómo enfrentarla para orar? Porque lo que hizo Jacob fue, la identificó muy bien. No era un temor subjetivo, era real. Pero por otro lado, piensa, a todos nos pasa que a veces estamos llenos de temores de cosas que nunca llegan a ocurrir. ¿Alguna vez algún temor infundado te ha manipulado? A mí sí. De hecho, llegué a tomar decisiones movido por temores infundados y es equivocado. Pero te pregunto, ¿tienes algún temor objetivo, algo que te preocupa hoy, esta noche? ¿No sabes cómo resolver aquello? Otra pregunta para que oremos, porque tenemos que salir de aquí con algo para hacer. ¿Puedes identificar algún conflicto presente, sobre todo con seres cercanos, que no has resuelto satisfactoriamente? ¿Hay alguien con quien te encontraras sería un momento incómodo? ¿Hay algún conflicto presente, personal? Y saben, los conflictos siempre, como en el caso de Jacob y Esau, son entre hermanos. Son entre hermanos cercanos, son entre parientes, son entre miembros de la congregación. ¿Hay algún conflicto presente con alguien cercano que después de los días, las semanas y el tiempo no ha resuelto? Jacob tardó 21 años. ¿Qué dice el Salmo? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Puedes traer la ofrenda ante el altar y estar seguro que tu hermano no tiene nada contra ti, porque Jacob por 21 años tenía esa situación. Y Dios organizó la situación de tal manera que tuvieron que encontrar, ¿saben? Nunca más se volvieron a ver. Otra pregunta, ¿qué he hecho en la práctica para resolver el conflicto? Saben que a veces cuando tenemos un conflicto con las personas, yo no sé si a ustedes les pasa, pero puede pasarnos, que la mayoría de las veces nosotros autojustificamos nuestra conducta, nuestro proceder y aún nos declaramos más justos que la otra persona y hasta volvemos fallas y no resuelvo el conflicto. La pregunta también sería, ¿estás seguro que has realizado todo lo que está a tu alcance para resolver ese conflicto? Y estás seguro, antes de orar por algo, que has cumplido primero tu propia responsabilidad antes de tener
que clamar a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa lo del amigo enfermo. Queremos que la sangre del cordero lo sane, pero necesitamos que él mejore sus hábitos alimenticios. Entonces, a veces incluimos oración, pero no revisamos si nosotros estamos cumpliendo nuestras responsabilidades. Y es maravilloso orar. Jacob lo hizo. Hizo una estrategia humana, número uno. Número dos, se aseguró de que su responsabilidad había sido cumplida. Porque antes de involucrar al Todopoderoso, la pregunta es, ¿estoy cumpliendo con mis responsabilidades o estoy esperando que por orar simplemente Dios se involucre? La pregunta sería, si hay un mandamiento que yo estoy ignorando, incumpliendo y con el cual no estoy siendo responsable, ¿puedo seguir orando para resolver de manera espiritual a través de la oración un problema que tal vez está en mis manos resolver? ¿Sería correcto que Jacob hubiera orado por la protección de sus dos esposas y sus 11 hijos antes de haberlos separado, antes de haberlos puesto a salvaguarda, antes de él haber pasado el río y dejado a ellos allá para estar a solas con Dios? Eso fue lo último que hizo. Pero a veces nosotros oramos, pero no hemos hecho nuestras tareas. Y a veces nosotros forzamos la intervención de Dios cuando nosotros no hemos sido mayordomos fieles de lo que Dios nos ha entregado. Y para orar, si estás confrontando un problema, has recibido la dirección específica de Dios como la recibió Jacob. ¿Estás seguro que lo que está ocurriendo es producto de que empezaste un camino por el cual Dios te envió a ir? ¿O estás en ese camino por tu propia iniciativa y puedes estar metido en dificultades? La otra, ¿tienes promesas de parte de Dios acerca de esta situación? ¿Qué tal si pensando en esto tenemos un tiempo de oración? Vamos a orar. Voy a invitar a Amanda a que nos acompañes aquí en oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tomar de esta palabra, darnos a nosotros la oportunidad de revisar nuestra realidad, Señor. Nos da la oportunidad de conocer la historia de estos hombres, las circunstancias que atravesaron. Pero lo mayor, Señor, es la oportunidad que nos das a nosotros de revisar nuestras propias experiencias. Padre, yo te pido que hables a cada uno de nosotros. Que ninguno nos quedemos solo con el relato de la historia y lo acontecido. Que traigamos estas inquietudes que nos deja el pastor esta tarde desde la palabra acerca de la manera en que nosotros nos comportamos frente a situaciones que nos aparecen o que nosotros las hemos provocado. Padre, tanto para revisar. Y es tan precioso invocar tu nombre, Señor, y la presencia del Rúa en cada uno de nosotros, porque tú lo conoces absolutamente todo, Señor. Nosotros podemos tener la tendencia de justificar lo que nos sucede.
y aún presentar nuestras respuestas como la mejor opción. Pero Padre, nosotros, todos los que estamos aquí, unos en mayor intensidad que otros, podemos estar viviendo este tipo de situaciones, haberlas vivido, no haberlas resuelto satisfactoriamente, o aún, Señor, más adelante no estamos exentos ninguno de nosotros de tener que enfrentar estas situaciones y tú en tu inmenso amor nos habilitas. Siempre tendremos delante de nosotros personas que vienen con tantas cosas que nos incomodan, nos alteran, enemigos que se presentan abiertamente como tal y otros que se presentan de una manera que a veces nos cuesta identificar cuáles son las verdaderas intenciones de su corazón. Señor, esto es tan amplio. Puede ir desde comentarios que alguien haga de nosotros o nosotros escuchemos y nos generan ofensas, incomodidad o luchas abiertas, Padre, con personas. Tal vez no nos alcanzaría el tiempo para evaluar este punto, Señor. Todos hemos vivido situaciones y podemos estarlas viviendo y más aún con los más cercanos, miembros de nuestra propia familia, hermanos de la congregación, personas en autoridad, personas desconocidas que nos quieren hacer daño o nos atacan. Padre, pero qué hermoso que tú conoces lo que a cada uno nos acontece. Y cuánta sabiduría hay en tu palabra, Señor, al entrar en esta situación que hoy hemos revisado desde la Escritura, Señor, que haya sido lo suficientemente clara, explícita, Señor, para que ninguno tengamos que decir que no lo entendimos. Padre, gracias. Gracias porque podemos ahora mismo orar por casos muy específicos y muy personales. Aún revisar hacia atrás, Señor, si hemos dejado situaciones por ahí sin resolver. Y cuánto peso, cuánta pesadez trae eso a nuestro corazón. Cuántas de esas situaciones que hemos vivido han podido dañar nuestro corazón, Señor. Muchas veces nuestro corazón se daña hacia ciertas personas, se daña hacia ciertas circunstancias, porque son cosas que nos afectan y te pedimos, Señor, en esta tarde, que tú nos muestres qué nos hace falta, qué hemos dejado de hacer, porque muchas de nuestras oraciones no traen una respuesta, Señor. Porque clamamos muchas veces por largos periodos de tiempo por algo y no pasa nada, Señor. ¿A quién no le pasa? ¿A quién no le ha pasado? ¿Y a quién no nos podría pasar hacia adelante esto, Señor? Hay circunstancias que nosotros la queremos resolver al orar y oramos dándote la manera en que eso se debiera resolver, Padre. Y podemos pasar mucho tiempo diciéndote que la solución es que tú nos respondas con eso. Pero hoy, Señor, por tu espíritu nosotros podemos entender que hay cosas que seguramente nos falta hacer, hemos hecho mal, o tú quieres que las hagamos así no las entendamos, Señor. Yo te ruego, Padre, que a través de esta historia, a través de esta experiencia, tú nos permitas volverlo práctico, Señor.
que no sea una historia más que conocemos y dominamos y sabemos explicársela a otros, sino que nos quede hoy la inquietud en el cómo tú nos vas a guiar, Señor. Yo te lo ruego por mi propia vida, mis propias experiencias, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y que podamos todos experimentar la alegría de saber que actuamos en consonancia con lo que tú realmente tienes para nosotros. Padre, es maravilloso ver cómo hay una manera tan específica de enfrentar situaciones difíciles, conociendo tus promesas y aferrándonos a ellas, porque ellas son vidas, Señor. Y cuando hay promesas que nosotros, al ir a la Escritura, las conocemos, algunas es como si saltaran a nuestros ojos y las tomamos. Son como esas respuestas maravillosas y sobrenaturales que tú traes y nos aferramos a ellas. Y hasta las escribimos y les colocamos una fechita, Señor. Esto es tan maravilloso porque cuando llega un problema y está conectado con esa promesa, Señor, nosotros, cada uno, podemos aferrarnos a ellas de una manera tan especial, Señor, y perseverar en las luchas que, como hoy veíamos, cada hombre, cada mujer, cada uno de nosotros sostenemos. Y sostenemos por años, por mucho tiempo o también por breve tiempo. Es tu soberanía con cada uno de nosotros, Señor. Pero cuando llega la luz, el resplandor de tu palabra, de la escritura, y hay una promesa, Señor, entonces podemos levantar manos santas, sin ira ni contienda, como dice la escritura. Y entonces la promesa es que tú vas a esparcir a nuestros enemigos. Gracias. Bendito Padre, Gracias. es indudable que tú nos dices que si nos están sucediendo cosas extrañas, lo primero que debemos hacer es revisar nuestras manos, revisar en la presencia tuya y con la asistencia de del discernimiento que tú nos has dado, Señor, podernos presentar delante de tu altar, levantar nuestras manos y entender que hay cosas que necesitan ser lavadas, que hay cosas que necesitan ser restauradas, que hay cosas de las cuales necesitamos arrepentirnos, que hay cosas que no estamos haciendo correctamente. Padre, y es hermosa la promesa tuya, Señor, que tú nos oirás en el día de conflicto, que tú, Señor, nos indicas cómo vivir en el Espíritu y no satisfacer para los deseos de la carne, Padre. Que tú quieres que estemos sanos, que tú quieres que haya provisión, haya sustento, Señor, que haya paz entre nosotros, que podamos relacionarnos con todas las personas, hallar gracia a los ojos de otros, ser auténticos, ser espontáneos, ser genuinos, ser veraces. Y entonces, Señor, que cada uno de nosotros levantemos manos santas, lavadas, y verán nuestros ojos que se cumple tu promesa y es que tú esparcirás a nuestros enemigos. Gracias. Y ellos salen huyendo. Gracias. Yo te ruego, Señor, que hagas que nuestros enemigos, los que cada uno de nosotros identificamos y hoy hemos identificado, los veamos esparcidos, que salen huyendo por tu poder. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque ha sido clara, porque ha sido, Señor, con base en la verdad de la Escritura. Y Padre, porque nos das herramientas para sostener muchas de las luchas que llevamos. Y esos puntos
que son como puntos negros que empañan nuestra relación contigo, Señor. Porque la verdad es que podemos hacer muchos intentos para estar espiritualmente bien, pero estos son como manchas que nos impiden, Señor, levantar la cabeza. Bendito eres, Señor. Agradezcámosle al Padre porque ministró nuestras vidas con esta enseñanza, que penetre en nuestros oídos profundamente y que en cualquier momento donde estemos, esto venga a nuestro corazón, a nuestro ser, y no dejemos, Señor, de meditar en ello, de ponerlo por obra y de experimentar el gozo de tu presencia, Señor. Y también, Padre, como resultado, ser un testimonio realmente sin palabras, pero ser un testimonio ante multitud de testigos que observan nuestra manera de proceder, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, y que tanto realmente la Torá de la cual hablamos se vive efectivamente en nuestro ser. Te alabo, Señor, te bendigo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendita sea tu palabra, que es viva y eficaz.